Me llamo Rolando. En 2003 vivíamos en un rancho de la Sierra de Nayarit, entre milpas pequeñas, encinos torcidos por el viento y un arroyo que en verano se convertía en hilito. La casa era de adobe con techo de lámina. A un lado, el corral con 3 vacas, un burro viejo y los perros que cuidaban de noche. Mi esposa, Mariela, era ordenada, devota, de esas mujeres que convierten cualquier rincón en hogar. Teníamos 4 hijos, los mayores, de 8 y 6. La niña, de 4, y el bebé recién caminando. No éramos ricos, pero la vida nos alcanzaba, hasta que una tontería de nada cambió la respiración de la casa. Fue una madrugada sin luna. Me despertó un temblor finito en la cama, como si alguien hubiera rozado la base con la punta del pie. Creí que Mariela tenía frío. Le puse la mano en la pierna y sentí el tic-tic de un nervio que no paraba. Respiraba hondo, dormida. Cuando amaneció le pregunté si había descansado. Sonrió cansada, como siempre. Lo insistí. A los días empecé a oírla hablar bajito, no rezos, murmullos. La sorprendí frente al fogón, con la mirada clavada en la llama, susurrando palabras sueltas que no alcanzaba a entender. ¿Con quién platicas? Le solté una tarde. Con nadie, dijo, sin voltearme a ver. El hijo mayor fue el primero en decírmelo. Papá, mamá se enoja con alguien que no está. Lo dijo sin llorar, como aceptando una nueva regla del mundo. La tarde que marcó todo llegué antes del potrero. En la cerca del fondo, detrás de los mezquites, estaba el viejo horno de carbón que compré por barato a un vecino. Lo usábamos poco, aunque el aire estaba quieto. La chimenea suelta del horno daba un golpecito rítmico contra el borde, tac, tac, tac. Entré a la cocina a lavarme las manos y vi a Mariela detenida, rígida, mirando hacia el patio. Ahí, me dijo sin levantar la voz. Junto al horno pasó un niño. La piel se me apretó. Salí de inmediato. No había nadie. Solo el tac, tac, tac esa noche mientras los niños dormían. Mariela habló mirando el techo. Era chiquito y negro como cubierto de hollín. No me miró. Caminaba raro, como si le pesaran los pies. Sentí el impulso de decirle que quizá era sombra o un hijo del vecino. Pero me callé. En esa sierra hay cosas que se dicen bajito. Mariela trenzó 2 cruces de palma a la mañana siguiente. Una la clavó junto al horno, la otra detrás de la puerta. También roció agua bendita en las esquinas y acomodó velas en el altarcito. Los perros, que siempre dormían tirados, pasaron la noche con los pelos erizados y ladraron a la nada hasta cansarse. En la madrugada, el temblor de la pierna volvió, y con él un olor nuevo. No sudor, no leña. Era un tufo a madera mal apagada, con filo metálico que parecía salir de la piel de mi esposa. Se metía en la nariz y no aflojaba. La comida comenzó a fallarnos. Todo le quedaba salado. El frijol, la sopa, el arroz. Los niños hacían caras. Yo me lo tragaba callado. Lo siento, murmuraba Mariela alejando el plato como si le diera asco. A veces decía que la sal ya no salaba, que todo le sabía plano. A mí me ardía la lengua. Empecé a llevarme al mayor al potrero. No quería dejarlo en la casa. Un mediodía, al meterse al arroyo, vi moretones morados en su espalda. Me caí, dijo. Mentía. El golpe tenía forma de rama gruesa. Lo miré fijo. Bajó la vista. No me atreví a preguntarle a su madre. No así, no de frente, no con ese olor rondando. Otra tarde, al volver, encontré a Mariela sentada en el piso con el bebé en brazos, los 2 llenos de tierra. Tropecé, dijo. Sentí que algo me jaló el rebozo. La sangre le corría de un raspón en la frente. En el suelo había marcas como de dedos tiznados en la pared, líneas negras que se iban desvaneciendo. Limpié con trapo y jabón. El agua quedó gris. Las noches perdieron los bordes. Mariela se sentaba en la cama de los niños y los miraba dormir hasta que el quinqué se apagaba solo. La escuché una vez decir, «No te lo lleves». La voz era de ella, pero más baja, como si la dijera por 2 bocas. Me vestí en silencio. Salí al patio y me paré frente al horno viejo. La puerta de hierro estaba cerrada, aunque yo la dejaba abierta para que no chirriara. Puse la mano en el borde, tibio. No debía estarlo. No lo encendíamos desde hacía semanas. Fuimos al pueblo el domingo. Un diácono bendijo unas estampas y me recomendó rezar con calma.
En el centro de salud me dijeron que el cansancio provoca cosas. Que durmiera. Que la sal era cuestión de medida. Regresamos en burro. En silencio. El cielo traía un color de plomo. El camino olía a tierra húmeda. Los niños se durmieron temprano. Me quedé con Mariela en la cocina. Le toqué la mano. Estaba helada. Me muestran cosas, Rolo, dijo. El bebé azul en el suelo, las manos saliéndole de la espalda al mayor. Mi madre parada en la puerta con la boca llena de humo. Me pidió perdón. Luego me pidió otra cosa que no supe cumplir. No me dejes sola con ellos. Esa noche, en el cambio de hora en que hasta los gallos dudan, me despertó un llanto que no era de ninguno de mis hijos. Era más fino, como dentro de un tubo. Me incorporé. Los perros gruñían con miedo pegados a la pared. El olor a quemado se volvió insoportable. Salí con el machete. El horno golpeaba la chimenea. Tac, tac, tac. Abrí la puerta. Una bocanada de aire salió como aliento de animal. Dentro, en la ceniza fría, había huellitas pequeñas dibujadas, de un niño descalzo y mojado. Avanzaban hasta el fondo y luego regresaban, pero salían más grandes, como si cada paso las hinchara. Mariela estaba detrás de mí. Descalza. No abras, dijo tarde. Ya estaba abierto. A partir de entonces, cada vez que Mariela cruzaba el patio, volvía con olor a hollín, y la casa amanecía con sal sobre las mesas, como si la noche hubiera sudado grano por grano. Encontré el rebozo colgado en el horno, chamuscado de una esquina. Lo quité con rabia. Lo lavé hasta sangrarme los nudillos. El olor no se fue. El mayor dejó de pedirme ir al potrero. Se pegaba al burro cuando me iba sin llorar. La niña despertaba con costras de sal en los labios. El bebé dormía con los ojos entreabiertos, como si mirara a través de mí. Mariela comenzó a quedarse tiesa en mitad de cualquier cosa. Barrer, amasar, peinar a la niña. La tocaba si ni pestañeaba. Cuando regresaba no recordaba nada. Yo decía que sí, que estaba bien, que era cansancio. Mentíamos los dos. La última noche la luna cortaba el patio en dos. El horno, negro como un diente podrido, no hacía ruido. Mariela se me quedó viendo con una ternura que dolía. Si me habla, no le contestes, pidió. Aunque sea con mi voz. Luego caminó hacia el horno como si obedeciera a una campana. La seguí. Abrió la puertita y metió las manos sin prisa, como quien busca una cuchara caída. El aire cambió de temperatura. Salte de ahí, dije. Fue todo el diálogo de esa noche. Mariela se volvió despacio. Tenía las manos negras pero no tiznadas, empapadas en algo que olía a madera húmeda quemada. Detrás de ella, a la altura de la boca del horno, vi lo que nunca he sabido nombrar. Un rostro pequeño, sin ojos, hecho de sombra compacta, como la forma que deja un cuerpo al arder y deshacerse. El rostro se pegó al pecho de mi esposa como un niño somnoliento. Ella cerró los ojos y sonrió por primera vez en semanas. El tac, 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 regresó, aunque la chimenea no se movía. No recuerdo cómo la saqué, no recuerdo cómo cerré la puerta ni cómo arrastré el horno hasta voltearlo, con el burro reventando el suelo. Sé que a la mañana siguiente el altarcito amaneció sin velas. Las cruces de palma, partidas. La casa olía a agua salada y brasas mojadas. Mariela durmió 2 días seguidos. Cuando despertó me miró como si volviera de un camino largo. ¿Comemos?, dijo. Desde entonces no hemos encendido el horno. Lo enterré en una zanja y sembré encima un árbol de níspero que no crece. La sal volvió a saber a sal, y el olor a quemado se fue con las lluvias. Casi del todo. Casi. Hay noches, no muchas, en que las huellas reaparecen en la ceniza del fogón apagado, pequeñitas, y los perros gruñen con un miedo antiguo. Entonces cierro puertas y ventanas, asiento al burro, junto a los míos y apago el quinqué. Me quedo escuchando el campo, sin respirar hondo, prometiéndome que si vuelve a hablarme con su voz no voy a contestarle. Y que si el tac suena de nuevo no abriré, no otra vez. Antes de seguir con los relatos, comunidad, coméntanos de dónde nos escuchas y de dónde eres. Dejen su comentario y los leeremos. Sin más, continuamos.
Mi nombre es Mateo y crecí en el rancho La Constancia al norte de Zacatecas. Un caserío desperdigado entre pastizales, mezquites y corrales viejos, donde el viento arrastra secretos como si fueran espigas sueltas. En 1997, cuando tenía 12 años, escuché por primera vez la historia de la casa color vino que yace desfondada a la orilla del arroyo seco. Una casona de muros anchos con un portal de cantera cuarteado, a la que todos empezaron a llamar, con cierta vergüenza, la casa del violín. Lo contaban los mayores al calor del fogón, con ese tono de quien no quiere creer y, sin embargo, se persigna. Decían que, en los 70, vivió allí un maestro de primaria que tocaba violín para alegrar las fiestas del pueblo. Se llamaba Don Julián, y su tesoro no era otra cosa que un estuche de madera con cierres gastados. En 1973, cuando la región se calentó por pleitos de tierras, el maestro desapareció. Días después encontraron su violín encadenado al pilar del portal, como si alguien lo hubiera castigado. Nadie quiso volver a tocarlo, nadie quiso volver a entrar. Desde entonces las noches sin luna traían a ratos una música ronca que se confundía con el zumbido de los grillos. Cuando el viento cambiaba de dirección, juraban que aquella melodía venía de los salones de ruidos. Y así, entre risas y recelos, la historia se quedó pegada a la memoria del rancho. Pasaron un par de años y yo la guardé en el mismo cajón donde uno guarda las supersticiones. Ahí donde estorban pero no se tiran, hasta que una noche de agosto del 2003, regresábamos en bicicleta mi primo Beto, mi amigo Uriel y yo por el camino de terracería. Veníamos cansados con la espalda húmeda por el sudor, y la luna se nos escondió tras una nube larga, de esas que parecen humo. Íbamos callados, solo el rechinar de la cadena y los grillos. De pronto, un arco de notas, breve y limpio, se coló entre la maleza y nos atajó el pedaleo. No fue un quejido del viento ni un alambre flojo. Fue un violín, con todas sus letras, tocando una frase que ascendía y desaparecía como si la hubieran respirado. Nos miramos. Cada uno esperaba la risa del otro para no asustarse. Beto chasqueó la lengua y dijo con una seguridad que no le conocía: «No seas sacatón, Mateo. Es alguien echando relajo». Uriel apretó el manubrio. Tragó saliva. Murmuró que quizá algún borracho se metió a las ruinas. Yo, en cambio, sentí la espalda helada, una incomodidad vieja, como si me pusieran una mano en la nuca. Quise seguir de largo. Les dije que no valía la pena. Beto se rió. Giró la bicicleta hacia el arroyo. Uriel lo siguió. Yo, por vergüenza más que por coraje, me pegué detrás. El sendero a la casa se perdía entre huizaches. Empujamos las bicicletas, tropezando con piedras sueltas. El polvo nos sabía a cal. Otra ráfaga de notas. Más cerca, más baja. Un compás que parecía caminar. Atravesamos el portal sin linterna, a tientas con la vista. Adentro, la sala grande olía a tierra mojada y a madera vieja. Fue entonces cuando lo vi. Una figura parada junto a la ventana rota. No era un bulto informe. Tenía la postura exacta de quien levanta el arco, el brazo en ángulo, el mentón inclinado. La silueta osciló como si respirara. No escuché pasos, no hubo trueno ni truco. Se desdibujó despacio, como si el cuarto la exhalara. Se me aflojaron las piernas. Beto soltó una blasfemia. Uriel tiró su bicicleta y salió a trompicones. Yo quise moverme, pero algo, esa educación absurda de no dar la espalda a los mayores aunque sean sombras, me clavó al piso. Cuando pude, corrí. Nadie habló hasta llegar a la calle principal. A esa hora, el rancho era un sueño de perros echados y una radio lejana. Beto respiraba como si fuera a vomitar. Uriel no dejaba de mirar hacia atrás. «No digas nada en la casa», comentó Beto, todavía con ese orgullo que se le deshacía en la voz. «Nos van a regañar», asentí. Dormí con la luz prendida. El zumbido del foco se me antojó más seguro que cualquier rezo. Al día siguiente no dijimos nada. Una semana después nos mentimos en voz alta. Fue la sombra de una rama. Fue un borracho. Fue una ilusión. Así, con torpeza, uno crece. Yo me fui a estudiar a la cabecera. Beto entró de ayudante a un taller. Uriel se mudó al norte. A veces, en las vacaciones, nos cruzábamos en la tienda y le dábamos la vuelta al tema,
como si la sola mención pudiera llamarlo. Los años se empalman cuando uno los recuerda. Por eso cuando en 2014 me tocó regresar a vivir al rancho, mi madre se enfermó y había que cuidarla, yo ya no pensaba en la casa color vino. La constancia de los días te borra sustos viejos. Hasta que, una noche de noviembre, después de cerrar la tienda de abarrotes, tomé la camioneta y agarré la brecha que ataja por el arroyo. El frío mordía. Llevaba la ventanilla entreabierta y el olor a rastrojo me limpiaba la cabeza. Un par de vacas cruzaron. Frené. Apagué el estéreo. Y entonces, sin luna y sin grillos por un instante, volvió la frase. 3 notas sostenidas, una caída, un remate seco. Venía del monte, de la izquierda, desde la sombra densa donde se intuía el portal. No bajé, no quise, puse la marcha. Aceleré despacio. Dejé atrás la curva con el estómago apretado. No vuelvas por ahí, me dijo mi madre al oír la historia. No se burló, se persignó. Pequeños gestos que pesan más que un grito. Me juré no pasar otra vez. Pero el rancho, con sus rutas únicas, te hace volver a los mismos lugares. En enero del 2015 me encargaron llevar unas costales de alimento a un corral más allá del arroyo. Me acompañó el hijo del mayordomo, un chamaco de 15 años. El cielo estaba limpio. El aire crujía. Paramos un momento a acomodar una lona. «Oiga, don Mateo», dijo el muchacho de golpe serio. «¿Sí es cierto que aquí tocan de noche?» Lo miré. No supe de dónde sacó la pregunta. «¿Quién te dijo?» «Mi abuela. Dice que de joven vinieron unos de Fresnillo, con guitarras y cervezas a burlarse, que no llegaron a la casa, que los encontraron al día siguiente en el arroyo, dormidos del susto, que nadie quiere contar bien lo demás». Sonreí por compromiso. Le dije que no hiciera caso. El muchacho no insistió. Sacudió la lona. Subimos. Esa tarde al regresar me detuve a la distancia segura del portal. Apagué el motor. Bajé el vidrio. El silencio se pegó al corazón como una telaraña. Saqué del asiento un grabador viejo. Lo usaba para anotar pedidos. Lo dejé andar. Apoyé los codos en el volante. Nada. Solo el aleteo de un murciélago y una hoja que raspaba. Cuando iba a encender el motor, una ráfaga, apenas un trazo, cruzó el aire. Fue corta, casi tímida. El grabador siguió con su luz roja, impasible. Decidí acercarme unos metros. El suelo crujió. El portal parecía un arco de dientes. No crucé. Me bastó mirar al interior. Polvo en capas, huellas viejas de chivo, un rayo de sol colándose como una cuerda tensada. Volví a la camioneta con el corazón en la garganta, arranqué. Me llevé la grabación a casa. La escuché esa noche, con audífonos, sosteniendo la respiración. Hubo minutos de aire muerto. De pronto, un hilo de sonido. 3 notas que amplificadas parecían más humanas que en vivo. Detrás un roce como de tela, y algo que no supe nombrar, un golpe seco, ni madera ni piedra. Paré, retrocedí, volví a oírlo. Apreté pausa. Mi madre me vio desde la puerta. No preguntó. Me ofreció un té de canela. Tenía los ojos húmedos, de esos que ya vieron demasiadas ausencias. No volví a la casa del violín. No me acerqué más de lo necesario. Cuando alguien sacaba el tema en una carne asada, yo decía que eran cuentos. Cambiaba la conversación. Pero hay noches, sobre todo cuando el viento se arremolina y el rancho se queda sin perros que ladren, en que el aire trae esa frase. No siempre, no donde uno espera, a veces desde el patio, como si atravesara el maizal y se quedara un segundo bajo la lámina del tejabán. Entonces apago la radio, cierro la puerta, me siento en la silla de madera. Escucho, no tocan para asustar, tocan porque alguien en algún tiempo que no pasa, sigue de pie con el mentón en el violín, repitiendo el mismo compás. Quizá para no olvidar su nombre. No me interesa convencer a nadie. En los ranchos lo que no se nombra no deja de existir. Solo aprende a quedarse callado. Yo, por mi parte, sé que hay una casa color vino abierta como herida donde el polvo guarda una melodía. Y sé que, cuando se apaga la luna y sopla desde el arroyo, esas cuerdas vuelven a tensarse. Alcanzan la vereda, rozan la puerta, se sientan conmigo un momento y
Antes del último acorde me dejan un silencio que no se acaba. Ese silencio, más que la música, es lo que no me deja dormir. Mi nombre es Manuel y esta historia no la saqué de un programa ni de un libro. La viví yo, con los ojos bien abiertos y el corazón golpeándome el pecho. Fue en 1997, en un rancho de la Costa Chica de Guerrero llamado La Ceiba. Yo tenía 17 años y hacía meses que no iba. La escuela y la chamba de aprendiz en un taller de herrería en la ciudad me tenían ocupado. Volvimos por Año Nuevo porque allá, entre mangos, milpas y cercas de alambre, la familia se junta, se encienden cohetes y se prenden fogones que huelen a mezquite y café de olla. Esa tarde, el viento del mar venía cargado de humedad y el cielo estaba como ahumado. Las gallinas se acomodaban en el guayabo del patio y los perros, Firpo y Chula, se echaron cerca del asador. Mi madre calentaba tamales en la vaporera. Mi padre y mis tíos acomodaban la leña. Mis primos perseguían luciérnagas entre las pencas. Todo era ruido de fiesta y olor a salitre. Cuando cayó la noche, hicimos una fogata junto al portón de herrería. Una de esas con brasa roja que hace espaldas y caras de estatua. Apenas iban las 10, cuando el portón metálico se quejó con un chirrido largo. Nadie lo estaba empujando, pero se abrió un palmo, como si el viento hubiera metido la mano. Me levanté a cerrarlo, y fue entonces cuando lo vi. Un hombre parado del otro lado, sombrero de palma, camisa arremangada, pantalón de mezclilla, cinturón ancho. La luz de la fogata le tocó la cara de lado. Lo reconocí de inmediato. Era Tacho, el amigo de mi papá, el que sabía curar picaduras con tabaco y que enseñaba a los morros a traer la rienda floja a las mulas. «Tacho», alcancé a decir con la voz medio rota. «Mijo, no te asustes», contestó y su voz sonó como de pozo hondo. Nomás pasé a saludar. Se acercó despacio y me tendió la mano. La sentí fría, no helada de hielera, sino húmeda, como trapo recién torcido. Olía a río quieto, a ese lodo dulzón que se pega en las botas después de la creciente. Traía el sombrero manchado de algo oscuro. No era sangre, era un barro fino que brilla cuando le da luz. Sonrió triste. No alcancé a llegar con los míos. Me entretuve con vueltas. Suspiró. Pero no me quise ir sin decir que sea un buen año para todos. Yo hice ademán de jalarlo hacia la fogata. Mi padre seguía bromeando con mis tíos. Nadie levantó la vista. Las chispas volaron. El hierro del asador sonó. El portón se cerró solo, como movido por una calma de esas que pesan. Tacho meneó la cabeza, agradecido, como si hubiera oído una invitación, pero dijo que no. Voy dándole la vuelta a los vecinos. Uno no debe olvidar a la gente. Si me esperan mucho, se me va a hacer tarde, dijo, y se volvió hacia el camino de tierra. Me quedé parado, con el olor a río en la nariz. Llamé a mi madre y le pregunté si había visto a Tacho. Me frunció la boca con ese gesto que en su cara significa regaño. ¿A quién? Aquí no entró nadie, Manuel. Volteé hacia mi padre. Se rió, dijo que dejara el relajo y trajera más leña. Le señalé la calle, el rumbo por donde se había ido. Nadie me siguió. Firpo y Chula, que ladran hasta a los jabalíes, seguían echados con las orejas caídas como si el sueño hubieran tragado un sedante. El corazón me pedía que me quedara junto a la lumbre. La curiosidad me jaló hacia la oscuridad. Salí a la calle. La noche no estaba negra, estaba de un gris salitroso, con la luna escondida detrás de una sábana de nubes. La tierra estaba húmeda por la brisa. Al caminar, los guaraches pegaban y despegaban con un sonido de ventosa. Alcancé a Tacho a unos 30 metros. No iba apurado. Caminaba como caminan los de rancho cuando ya no hay prisa, con el peso puesto en los talones, las manos por delante, la vista en el suelo. Lo seguí sin llamarlo, midiendo la distancia. Pasamos frente a la casa de la comadre Juvencia. Sus perros tampoco dijeron nada.
En la cerca de don Hilario colgaban jarros escurridos que golpeaban apenas. No había viento. Yo empezaba a sentir un respeto raro, una mezcla de pena y miedo. Llegamos al puente de palos sobre la acequia. El agua bajaba mansa. Tacho no brincó de palo en palo. Avanzó derecho, como si los troncos fueran un pasillo de plaza. Yo pisé mal. El palo central crujió. Estuve por caer. Cuando alcé la vista, él ya estaba del otro lado, mirándome de reojo, con una paciencia que me aflojó el estómago. ¿Vas palo de los Méndez? Me atreví a preguntar. No más a decir ánimo, respondió. Lo que uno debe. Se me ocurrió mirar al suelo. La acequia, donde yo había dejado huella de guarache mojado, mostraba el dibujo claro y torpe de mis pisadas. Del otro lado, donde Tacho debía haber dejado marcas, no había nada. Ni una coyuntura, ni una suela, ni siquiera el hundimiento leve del barro mullido. Tragué saliva y no dije nada. Él siguió. En la casa de los Méndez, las luces estaban prendidas. Se escuchaba una radio con música vieja y el rechinar de una hamaca. Tacho se paró frente al portillo, alzó la mano, como si tocara, y la puerta se abrió apenas. Nadie salió. Se quedó un rato, inmóvil. Parecía escuchar algo que yo no. De pronto bajó la cabeza como si hubiera recibido un no sin palabras. Al voltear para irse me miró. No exagero si digo que sus ojos se veían como si hubieran mirado muchos días bajo el agua. No eran ojos opacos ni huecos. Eran ojos cansados de claridad ajena. «Vete con los tuyos, Manuel», dijo. «No todos miran lo mismo». Me quedé clavado. Él siguió por la calle, y en la esquina donde la tierra se junta con los tules del estero, se deshizo en gris. No desapareció de golpe, no se volvió humo, no se volvió luz, simplemente dejó de estar. El camino se quedó con el mismo ruido de grillos y el mismo aliento de mar. Yo retrocedí sin dar la espalda. Al llegar a la fogata, me temblaban los antebrazos. «¿Qué traes?», preguntó mi padre, ya serio. No quise armar escándalo. Dije que nada, que el viento estaba raro. Nos abrazamos cuando dieron las 12. Se quemaron cohetes, se cantó en voz aguardentosa. Yo brindé con ponche. El vaso me sudó las manos. Dormí poco, escuchando el susurro de la acequia y el quejido del portón, que de vez en cuando se movía solo. A la mañana siguiente, fuimos a dejar tamales a varias casas. En lo de los Méndez, la comadre nos recibió con ojos enrojecidos. Pregunté, sin rodeos, por Tacho. Bajó la vista y apretó los labios. «¿No supieron?», dijo por fin. A Tacho lo agarró la corriente en el vado, el 10 de diciembre. La camioneta quedó de lado. Él salió, pero el agua se lo llevó. Lo encontraron enredado en los tules. No avisamos porque la viuda se cerró. Tenía la libreta con teléfonos en la misma camioneta. Y, pues ya iban a venir las fiestas, no quisimos echarle sombra. Sentí que me jalaban el piso. El vaso de ponche de la noche anterior me subió a la garganta. No dije lo que había visto, mi padre tampoco. Cuando salimos, me fijé en el umbral del portillo. A un lado, secándose lento, había una huella de 1900 en un charco con bordecito de lodo fino, como si un sombrero húmedo hubiera descansado ahí un rato. Nadie en la casa había lavado nada esa mañana. Aún no sacaban agua del pozo. No dije palabra. Volvimos al portón de la casa. El hierro estaba frío. Firpo y Chula nos olieron las piernas y se acostaron otra vez, cansados sin haber corrido. Abrí la reja y sentí en los dedos la misma humedad de la noche anterior. No un agua cualquiera, la humedad tibia de Río Manso, la que no olvidas. Desde entonces, cada año nuevo, cuando el viento del mar llega con esa pesadez que lo aplasta todo, cierro el portón y reviso la calle. A veces no se ve a nadie, otras veces parece moverse una sombra con el paso lento de los hombres de rancho. No sé qué fe tenga cada quien.
Yo no vengo a convencer a nadie. Solo sé lo que mis ojos vieron y lo que mis manos tocaron. Hay visitas que no necesitan botas ni dejan huella. Hay despedidas que se hacen caminando sin prisa por las mismas calles de siempre. Y si me preguntan si le tuve miedo, digo la verdad, sí, miedo y respeto, porque aquella noche aprendí que en los ranchos algunas sombras no se van, solo cambian de orilla. Si te están gustando las historias, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, continuamos. Nací y crecí en un rancho de los llanos colombianos, a orillas de un caño que en verano parece una vena de vidrio y en invierno un animal desbordado. Era 2009. Yo tenía 19 años y llevaba la mitad de mi vida entre caballos sudados, cercas viejas y la música metálica de los insectos nocturnos. A esas edades uno cree que domina el terreno. Sabes dónde pisa la res, dónde se esconde el babillo y por qué el cielo se encapota sin avisar. Lo que no sabes y lo que nadie te enseña es a reconocer cuando la sabana está mirando de vuelta. Mi hermana menor, Ana Lucía, tenía 16 y la cabeza llena de coplas y curiosidades. Era obediente, pero el rancho es traicionero con los muchachos inquietos. Siempre hay una luz a lo lejos, una risa que parece llamarte, una historia que quieres comprobar. Mamá vendía queso y pan de horno en el caserío de la otra orilla. Yo ordeñaba, arreglaba cercas y, cuando tocaba, acompañaba a don Gediel en el arreo hacia los esteros. Papá nos dejó un corral grande y una deuda chica. La sabana nos dejó su silencio interminable. La primera señal fue tan sutil que casi la dejó pasar. En la margen del caño, cerca del morichal, aparecieron huellas de botas finas, demasiado finas para estas tierras. No había rastro de caballo, y sin caballo aquí no se llega lejos. Pensé en cazadores furtivos, en pescadores de trasmayo. Al tercer día hallé clavado en la raíz de un samán un cigarro negro apagado. Nadie en la casa fumaba. Lo toqué y me quedó en los dedos un olor dulzón, como a caña quemada. Esa tarde Ana Lucía llegó con la mirada ida. No estaba enferma, pero tenía la piel fría. Le pregunté qué tenía y me dijo que nada, que solo había caminado a la plaza a ver los bailes del domingo. Mamá le soltó un regaño leve. Por la noche, acostados en hamacas, escuché su respiración entrecortada. Pensé en fiebre, en susto. Me dormí con la idea de despertarla para darle una infusión. Pero el sueño me atajó. Me sacó del sueño un chasquido, como de totuma al caer. Me incorporé y vi por la ventana la sombra de la puerta principal abriéndose con cuidado. El frío del alba aún no existe a esa hora. Lo que sentí fue otra cosa. Me descolgué de la hamaca. Agarré el machete que cuelga atrás de la puerta y caminé a la sala. La puerta estaba entornada. Afuera, el patio respiraba un vapor fino. En la trocha que baja al caño, un reflejo, como si alguien cargara un farol. No usamos faroles desde que llegó la planta a diésel al caserío, pero allí estaba la luz, pequeña, fantasmal, moviéndose lenta. ¿Quién va?, alcancé a decir sin fuerza. No hubo respuesta. Regresé al cuarto de Ana Lucía, vacío. La sábana, acomodada como si su cuerpo aún estuviera allí. Sentí un latigazo en el estómago. Desperté a mamá. No hubo preguntas. Agarró su rosario, yo el machete y la linterna con pilas flojas. Bajamos por la trocha con el corazón al galope. El farol adelante se alejaba sin ruido, como si flotara a media altura. El caño, de noche, no es agua. Es una boca abierta. En la arena húmeda había huellas nuevas, delgadas, recientes. Mamá murmuraba oraciones apretadas con los dedos blancos sobre las cuentas. A mitad de la playa donde el caño hace recodo lo vimos. Era un hombre alto de sombrero fino, camisa blanca que no se manchaba con la bruma, pantalón limpio como recién planchado. Estaba de espaldas con las manos cruzadas. A su lado Ana Lucía como dormida de pie. El farol que vi no era farol. Era un brillo pegado al agua, un fuego bobo. «Hermano», dijo ella, como si apenas me reconociera. «Vete detrás de mí». Alcancé a responder.
El hombre giró. No era viejo ni joven. Su rostro parecía hecho de rasgos correctos, de catálogo, y sin embargo había en él algo torcido que no sabía señalar. Sonrió mostrando dientes perfectos. «La sabana no es de nadie», dijo con voz agradable. «Solo vine a saludar. El machete me pesó 1 tonelada. Lo levanté torpe». La linterna alumbró su pecho y por un instante vi el agua correr por dentro de su camisa como un río encerrado. Retiré el haz. El efecto desapareció. Dio un paso hacia Ana Lucía. Mamá se adelantó, plantada, con la cruz al frente. «En nombre de Dios, suéltala». El hombre inclinó la cabeza, como si escuchara algo profundo bajo la tierra. La sonrisa se afiló. «Dios está ocupado con la gente de ciudad», dijo sin enojo. En el agua, algo golpeó la orilla. No era un pez. Fue un golpe húmedo, pesado, que me heló los dientes. El caño hizo un ruido que no le conocía. Una especie de risotada de piedra. Corrí sobre la arena. La linterna temblaba en mi mano. El hombre giró sobre sus talones sin esfuerzo, como si no tocara el suelo. Vi sus botas, parecían nuevas pero no dejaban barro. Lo encaré a 2 pasos. Olía a tabaco y a río oscuro. Acerqué el machete. Entonces él se quitó el sombrero. La cabeza, por dentro, no estaba completa. No era un hueco sangriento. Era peor. Era un vacío chorreante en el que el agua se arremolinaba, como si alguien hubiera abierto una compuerta dentro de su cráneo. Ese remolino tenía un ojo único girando fijo en nosotros. Sentí que el brazo se me dormía desde el hombro. Mamá apretó la cruz contra el aire, como si empujara un bulto invisible. Ana Lucía dio un paso buscando su mano. Le grité su nombre y ese grito la trajo de vuelta por un instante. Parpadeó, respiró, se llevó la mano al pecho. «No vayas», logré decir. «No vayas al agua». El hombre volvió a ponerse el sombrero con un gesto amable. El remolino se ocultó. Dio un paso hacia atrás. Otro. Y con el tercero ya no estaba en la arena, sino en la lámina del caño. Y luego, sin dejar rastro, en el centro del cauce, de pie sobre la negrura, como si pisara un vidrio sólido. Entonces el agua alrededor de sus botas se abombó, y algo lo tomó por los tobillos desde abajo. Lo vimos sonreír y hundirse, suave, sin un chapoteo, como si lo absorbiera la tierra. En el mismo instante, a 3 metros de nosotros, la superficie burbujeó y emergió una frente negra como cuero mojado, con pelo largo como de caballo. 2 manos, no manos, rozaron la arena y se retiraron. No eran dedos, eran ramas finas cubiertas de limo. Corrí hacia Ana Lucía y la jalé con fuerza. Mamá retrocedió de espaldas, clavando la cruz en el aire. Subimos a trompicones por la trocha. En la casa, Ana Lucía lloró un llanto sin lágrimas, y su pecho subía y bajaba como si aún le faltara aire prestado. Cuando por fin pudo hablar, contó entrecortado. Un hombre la había visitado 2 tardes seguidas, en silencio primero, con coplas después. Le hablaba como hablan los llaneros viejos, bonito, sin una mala palabra. Le prometió mostrarle la sabana de abajo, la más verde, la que nadie ve. Le dio a oler un cigarro. Desde entonces soñaba con ríos que bajan por dentro de las personas. No fuimos a la policía. ¿Qué íbamos a decir? Que un hombre correcto se hundió en seco frente a nosotros, que el agua se rió. Al día siguiente, con don Gediel, subimos y bajamos las 2 orillas del caño. Hallamos nuevas huellas que no eran huellas, solo marcas redondas como de jarro puesto sobre el barro. En la raíz del samán, otra brasa apagada. Don Gediel, hombre que no se asusta de nada, escupió a un lado y dijo: «El Moán anda de visita. Cuando fuma, no mira a los hombres, mira a las mujeres». Esa noche cerramos puertas y ventanas, cosa inútil en un rancho. Lo que quiere entrar, entra por el techo o por las endijas. Mamá colgó escapularios, puso una olla de agua con sal en el umbral y encendió una vela a San Rafael. Yo dormí con las botas puestas y el machete en el pecho. Nadie volvió a llamar, nadie volvió a caminar en la trocha con un farol imposible. Ana Lucía tardó meses en recuperar el color. A veces la veía en el patio, mirando hacia el morichal con una nostalgia que no era suya. La sabana no cambió. Siguieron los arreos, las sequías, las crecidas. Pero cada vez que el caño baja como vidrio,
Yo busco en el fondo el reflejo de un sombrero fino y un remolino con ojo, no por curiosidad, sino por respeto. Hay cosas aquí que no necesitan testigos para existir. Si alguna vez pasan por los llanos y oyen que la orilla habla, no se acerquen. La sabana no es de nadie, pero el agua tiene dueño, y cobra en silencio. Me llamo Darío y esto me pasó en el verano de 2007, en un rancho de San Luis Potosí al que fuimos por una cuestión familiar. Mi tío había vendido unas cabezas de ganado y necesitaba ayuda con el papeleo y con la entrega. Yo tenía 16 años, quería conocer la sierra y no me negué. El rancho quedaba a 1 hora del poblado más cercano, entre mezquites, nopaleras y brechas que parecían morder las llantas. Dormíamos en una casa de huéspedes sencilla. 3 cuartos, techo de lámina, un porche angosto con hamacas y un tanque de agua pegado a la pila. El primer día me deslumbró el silencio de allá. Un silencio que no es silencio, porque lo llenan los grillos, el ladrido lejano de los perros, el roce de los tallos secos. Un silencio distinto al de la ciudad, más pesado, más verdadero. De tarde los peones arreglaron cercos. Mi tío y yo hicimos cuentas bajo una bombilla amarilla. Yo pensaba en los coyotes que, según decían, rondaban a los becerros recién nacidos. Todo normal, hasta que no lo fue. Esa noche me acosté con el vientre medio vacío. Habíamos cenado frijoles y tortillas, pero entre el calor y la plática casi no probé bocado. Me dormí temprano, y cerca de las 2 de la mañana abrí los ojos con esa lucidez rara que corta el sueño sin razón aparente. Tenía hambre. En la casa todo estaba apagado, salvo una luz pálida que venía de la cocina. Pensé que mi tío se había levantado. Lo llamé en susurro y nadie respondió. El viento se había detenido. La lámina no crujía. Crucé el pasillo y empujé la puerta de la cocina. Sobre la mesa había un paquete de tortillas envuelto en un paño. En la hornilla, una sartén con restos de queso. Me serví 2 quesadillas. El hambre me dolía. Entonces lo noté. Un olor agrio, pegajoso como de carne olvidada al sol, pero con algo más. Una acidez que raspaba la garganta. Me asomé al fregadero. No había restos. Miré el bote de basura. Estaba vacío. Abrí la ventana que daba a la pila para que corriera aire. El olor no disminuyó. Más bien se hizo parte de la noche, como si la noche lo respirara. Tomé el plato y salí al porche. La oscuridad era pareja y profunda, apenas cortada por la luz que escapaba por la rendija de la puerta. De golpe los animales se inquietaron. Primero un resoplido, luego un bramido corto. Gallinas que batían las alas. Un perro que se levantó erizado y emitió un gruñido que no le conocía. Me quedé tieso. Los ruidos cesaron como si alguien hubiera colocado una mano enorme sobre el campo. En ese instante llegaron las moscas. No era una mosca o 2. Era un zumbido bajo, uniforme, que salió de la sombra como un vapor. Me cubrí la cara. El plato tintineó sobre la madera. Las moscas no querían mi comida. Querían mi aliento, mis ojos. Cerré los párpados y aún así, sentía patas diminutas intentando meterse por las pestañas. Di un paso atrás y ahí la vi. Al borde de la luz, entre la pila y el tanque de agua, estaba una mujer encogida, con un rebozo caído a los hombros y el cabello apelmazado, como mojado en aceite viejo. No la había oído llegar, no la había visto cruzar el patio. Ya estaba ahí. Nos miramos. Su piel tenía una palidez enferma. No era la palidez tibia de quien ha pasado la vida en sombra, sino una blancura amarillenta, de vela gastada. Sus manos colgaban con torpeza, como si pesaran demasiado. Levantó los dedos y el zumbido de las moscas cambió de tono, más inquieto, más cercano. Habló con una voz trabada, como si tuviera piedras en la garganta. ¿Hay luz?, dijo. No lo preguntó como quien pide que enciendan el foco. Lo dijo como si luz fuera otra cosa. Tragué saliva. «Hay», respondí por responder algo. Ella torció la boca en una especie de sonrisa sin dientes. Olía a rastro abandonado. «¿Y comida?», me preguntó y su voz arrastró una humedad que me heló la nuca. «Hay tortillas», dije y levanté el plato sin querer acercarme. Las moscas me rodeaban como un velo. No avanzó hacia mí, avanzó hacia la pila.
Puso las manos en el borde, y sus dedos amarillos y gruesos dejaron marcas húmedas en el cemento. El perro, que había permanecido en silencio, gimió bajo la mesa del porche. Yo retrocedí sin despegarle la vista. Sabía, con una certeza sin sustento, que si le perdía el ojo la tendría más cerca en el siguiente parpadeo. «No pases», dije casi sin voz. La mujer inclinó la cabeza y volvió a hablar. «Ponme luz». El ponme me sacudió, como si me hubiera hablado en confianza, como si me conociera. Me metí a la cocina con el corazón midiéndome el cuello. Lo único que pensé fue en una veladora. Recordé que junto a la imagen de San Judas había una con la mecha negra. La busqué temblando. Prendí un cerillo. El fósforo se encendió con un chasquido diminuto que me pareció una explosión. Tomé la veladora y salí al porche. La mujer ya no estaba junto a la pila. Estaba parada frente a la puerta, tan cerca que la luz de la vela la lamió de abajo hacia arriba, y pude ver el borde de algo pegado a su cuello, como tierra húmeda o cuero reblandecido. «Ahí no», dijo y señaló la pila. Obedecí, no por bondad, sino por pánico. Caminé hasta el borde. Puse la veladora en el cemento húmedo. La flama titubeó, creció, se afirmó. El zumbido de las moscas se levantó un palmo, como si respiraran a la par. «¿Y la comida?», insistió. Dejé el plato junto a la vela y pegué la espalda a la puerta. La mujer no miró el plato. Miró el agua quieta de la pila. Sumergió la mano despacio y la sacó brillante, mirando las gotas como si fueran oro. Por un segundo pensé que sonreía de verdad. En ese segundo, el olor se volvió insoportable. Entonces, desde el cuarto de mi tío, se oyó el golpe de un cajón y su voz seca. «¿Quién anda?». La mujer me miró. No había enojo ni súplica en su gesto. Había prisa. Se inclinó sobre la vela, como quien quiere calentarse los dedos, y dijo algo que no entendí. La flama se estiró y con un soplo que no fue un soplo se apagó. El zumbido cayó. Las moscas desaparecieron con una rapidez antinatural, como si las hubiera succionado un agujero invisible. El olor se retiró en oleadas. La mujer no estaba. Mi tío abrió la puerta con una escopeta en las manos. Yo señalé la pila, la mesa, el plato. Balbuceé lo de la luz, lo de la comida, lo de la mujer. Mi tío me hizo sentar. Encendió la bombilla de la cocina. Revisó el patio con el perro pegado a la pierna. Volvió al rato con la escopeta baja y una cara que le conocí poco. «Aquí no hay nadie», dijo. Y añadió casi para sí, «pero huele a viejo». No volvimos a dormir. Al amanecer, el caporal encontró un becerro muerto junto al alambre del potrero. No estaba mordisqueado, no había sangre, no había huellas de coyote, solo moscas, una nube compacta y silenciosa. El caporal dijo que a veces pasaba, que los animales se apagaban solos. Mi tío no discutió. Ese día, mientras cargaban las reses, le pregunté con cuidado si había escuchado de alguna mujer que pidiera luz. Me miró como quien mide una grieta en la pared y contestó sin adorno. «Dicen que hay difuntas que piden veladora para cruzar. Si no se les pone, se quedan rondando. Y donde rondan, los animales se intranquilizan». No insistí. Me guardé el resto. La manera en que miró el agua, la forma en que dijo «ponme», la exactitud con que llegó al borde de la luz sin hacer ruido, el olor que no era de aquí. Al irnos, volteé a la pila. Sobre el cemento quedó una marca oscura, como la huella de un charco que no alcanza a secar. La veladora sin mecha estaba caída de lado, con un hilo de cera pegado a la pared. Han pasado años. No volví a ese rancho. Cuando prendo una vela por mis muertos, la coloco junto a un vaso con agua y la dejo arder completa. No sé si sirve de algo, pero me da paz. De noche, si el viento se detiene y el perro gime como aquel perro, abro la ventana, dejo entrar el aire y reviso la mesa de la cocina. Si hay tortillas, aparto una. Si hay silencio, escucho. Y si un olor agrio roza la garganta, enciendo sin pensarlo una vela. No por valiente ni por creyente, por respeto. Porque desde aquella madrugada, entendí que en los ranchos no toda hambre es de este lado, y no toda luz se enciende para ver. Nací y crecí en un caserío perdido entre los cerros de la Sierra de Durango, pero la historia que voy a confesar sucedió en 2007,
Cuando volví para hacer mi servicio social como pasante de enfermería rural, aquella temporada la gente del valle hablaba poco y rezaba mucho, porque todavía dolía lo sucedido con una familia asentada en el rancho vecino, El Saucito. Yo conocía a todos, al padre, Isaías Galindo, un campesino duro, a su nueva esposa, Clara, y a la hija de su primer matrimonio, Mireya, una niña de 13 años tan menuda que parecía de 10. Cada lunes revisaba la presión de los mayores y vacunaba a los niños. Nunca imaginé que detrás de la puerta de lámina galvanizada se escondiera un infierno doméstico. Clara me recibía con café aguado y sonrisas que no le llegaban a los ojos. Isaías firmaba la bitácora con un garabato iracundo y desaparecía tras la casa. Del corral llegaban los chillidos de los puercos y algún grito ahogado. Mireya casi no hablaba. El día que la vi con moretones en los brazos, dijo que se había resbalado en el arroyo. Yo asentí, pero sentí la mentira tan áspera como el polvo que se pegaba a los pies al caminar de vuelta a mi dispensario. Aquella tarde anoté en mi cuaderno: posible maltrato, seguir observando. Al escribirlo, un escalofrío me corrió por la espalda, quizá augurio de que esa vigilancia llegaba demasiado tarde. El 18 de noviembre la escuela se quedó vacía porque los niños fueron llevados a sacarse la foto navideña al templo de San Lucas. Mireya no fue. Clara me explicó que sufría un mal de frío y que mejor descansara. Hacia el anochecer vi humo sobre la milpa de los Galindo y pensé que quemaban rastrojo, costumbre común antes de las heladas. A la mañana siguiente, cuando iba camino al dispensario, encontré a don Aurelio, el sacristán, de rodillas a la orilla de la brecha. Se persignaba a ritmo frenético y murmuraba que el demonio andaba suelto en el Saucito. Pregunté, y el viejo solo alzó la mirada vidriosa. La niña, mija, la niña. Llegué corriendo a la casa de los Galindo y hallé un tumulto. Mireya colgaba de un lazo amarrado a la viga del zaguán, ya sin vida. Clara lloraba en un rincón, mientras Isaías gritaba que ella se lo había buscado. Nadie se atrevió a tocar el cuerpo hasta que llegó la patrulla municipal, 5 horas después. La ambulancia tardó aún más, porque la brecha era de lodo. En ese lapso no hubo rezo que calmara la desolación que se instaló en el patio. El viento traía un olor acre, mezcla de estiércol y flores pisoteadas, como si el rancho entero se hubiera roto por dentro. Yo apreté mi estetoscopio, consciente de que era inútil. Mireya llevaba horas muerta. El funeral se organizó al día siguiente en la capilla de adobe. Cuando colocaron el ataúd de madera de pino sobre 2 bancos, comenzó algo que todavía me entume los huesos. Entre las letanías se coló un sollozo prolongado, finísimo, imposible de ubicar. No provenía ni de Clara, ni de Isaías, ni de las mujeres que rezaban el rosario. Era un gemido femenino que salía de las paredes mismas. Algunos pensaron que el viento se filtraba entre las grietas, pero en el valle el aire duerme pesado en las noches frías. Yo sentí como el llanto me arañaba la nuca y quise voltear. No lo hice, como si hubiera un instinto antiguo que me indicaba no buscar su origen. A medianoche, de guardia junto al féretro, me tocó quedarme con Isaías y con el sacristán. Ninguno hablaba. El sollozo regresó, más intenso, más cercano, y los cirios parpadearon como si alguien exhalara sobre las llamas. Isaías se tragó su orgullo, se enjugaron las lágrimas que finalmente brotaban, y soltó la voz. Es Alma, la mamá de la niña. Entonces supe que la primera esposa había muerto de meningitis 3 años antes. La habían enterrado en el panteoncito del rancho, a 1 kilómetro al poniente. Sus cenizas, decían, nunca terminaron de enfriarse. La madrugada posterior al entierro, caí rendida en el dispensario. Me despertó un golpe en la puerta de metal. Afuera Isaías tiritaba con los ojos enrojecidos. Juraba que dentro de su casa se escuchaba el mismo llanto y que venía del cuarto de Mireya. Fui con mi linterna, más por deber que por valentía. Al entrar, el aire estaba helado, y encima de la cama huérfana apareció un rastro de agua, como si hubieran dejado un jarro volcado. Isaías refunfuñó que era imposible.
Durante la sequía de ese año, el pozo de la comunidad llevaba semanas a medio, y esa agua olía a río recién crecido. El sollozo resonó otra vez. Creo que ambos quisimos salir, pero el pestillo se atoró. Fue ahí donde percibí un perfume tenue, mezcla de jabón de lavandería y hierbabuena, fragancia que luego supe que Alma usaba para perfumar la ropa de su hija. En el Saucito la noticia corrió como pólvora. La Llorona rondaba la casa de los Galindo. A la tercera noche, varios vecinos escucharon el lamento arrastrarse por los callejones de tierra, golpeando las fachadas como granizo invisible. No se habló de duendes ni de brujas, sino de una madre que no encontraba descanso mientras el verdugo de su niña siguiera con vida. La gente dejó veladoras en las ventanas, pero eso no bastó. Una madrugada, Isaías y Clara huyeron a la capital en el viejo pick-up de la familia. Contaron que la última noche el llanto entró por la chimenea y se convirtió en un chillido que partía los oídos. Clara, dicen, cayó desmayada. Isaías se arrodilló y en medio de su ruego juró que sintió una mano invisible pegársele a la nuca, helada como mármol. El comisariado ejidal organizó una colecta para traer a un sacerdote de la diócesis de Durango. Llegó el padre Esteban, un hombre huesudo que no tenía miedo a lo sobrenatural, eso decía. Celebró una misa en la capilla y luego nos llevó al panteón. Quería rezar sobre la tumba de Alma, pero al remover las flores secas encontró la cruz desgajada, como si alguien la hubiera torcido con ira. El padre apenas pudo pronunciar el primer responso cuando un aullido brotó de las entrañas de la tierra. No era un viento, ni un animal, sino un lamento que venía de abajo, cargado de desconsuelo. A Esteban se le apagó el cirio y se le heló la voz. Yo estaba detrás con las rodillas temblando, consciente de que aquello superaba toda explicación médica o científica. Esa noche el sacerdote decidió dormir dentro de la capilla, colocó el Santísimo y se dispuso a velar. Las viejas del pueblo rezaban rosarios afuera. Yo me quedé para auxiliarlos si se desmayaba. No hubo diálogo entre nosotros. El silencio era tan denso que dolían los oídos. A las 3, la hora que llaman de las ánimas, el llanto se alzó de nuevo. Esta vez llenó cada rincón y empujó la puerta principal con un crujido. El padre se aferró al crucifijo y comenzó un exorcismo improvisado. El sonido no retrocedía. Al contrario, parecía hacerse líquido y gotear desde el techo. En un instante que sentí eterno, el suelo se humedeció de nuevo, y sobre las baldosas se formó una huella pequeña, el dibujo de un pie descalzo, como si una niña invisible se hubiera plantado frente al altar. Esteban gritó un «Consumatum est» que retumbó hasta en los cerros. La huella se desdibujó, y el llanto se extinguió con un último sollozo que sonó a despedida. Al amanecer, la capilla olía a tierra mojada y a azahares, perfume que no correspondía a la vegetación de la sierra. El padre dijo que la madre había sido consolada, que ahora acompañaría a su hija en la eternidad. Los vecinos dejaron de oír lamentos. Cuando Isaías recibió la noticia en la capital, cuentan que sufrió una especie de colapso nervioso. Fue internado en un hospital psiquiátrico y jamás regresó. Clara, por su parte, desapareció. Lo último que supimos es que vendía dulces en los cruceros de Torreón. Nadie más quiso habitar la casa de El Saucito. Con el tiempo, el adobe se cuarteó y el tejabán cayó. Entre los escombros creció un pirul que en verano deja caer lágrimas de resina dorada, como si la tierra recordara el dolor que allí se vivió. Hoy, 18 años después, sigo trabajando en comunidades serranas y he visto heridas terribles, pero ninguna llaga late con tanta fuerza como el recuerdo de aquella niña. A veces, cuando viajo de noche por caminos de terracería y escucho el silbido del viento cruzando los ocotales, cierro los ojos y pienso que no es viento, sino un eco lejano de aquel llanto. Rezo un Padre Nuestro que se enreda en mi garganta y agradezco que el padre Esteban haya alcanzado a despedir a ese espíritu. Sin embargo, cada vez que paso por las ruinas de El Saucito pongo atención. El pirul se agita incluso cuando no hay brisa.
y dicen los viejos que si uno se queda muy quieto puede escuchar, entre el crujir de las ramas, un susurro que no es de este mundo. Entonces vuelvo a sentir el mismo escalofrío que me recorrió el día que escribí posible maltrato en mi cuaderno, y entiendo que algunas culpas humanas son tan profundas que terminan sembrando raíces en la tierra y en la memoria de quienes las fuimos testigos. Y si acaso en alguna guardia solitaria, creo escuchar un sollozo brevísimo escaparse por las rendijas de la ventana, me obligo a recordar que ya no hay alma que llorar, aunque en lo más hondo de mi conciencia, sé que ciertos lamentos jamás se callan del todo. Nunca creí del todo en los fantasmas, pero la historia que voy a narrar cambió lo que entiendo por realidad. Mi padre me la confió cuando la fiebre lo mantenía postrado, en marzo de 1998, y aún hoy retumba en mis oídos como un eco bajo la tierra. Él había vivido casi toda su juventud en Santa Teresa de la Cumbre, un caserío perdido en la Sierra de Sonora que, a mediados de los 70, sobrevivía gracias a una mina de cobre abierta sobre una ladera roja y quebradiza. Aquella veta atrajo a decenas de familias. Sin embargo, bastaron unos segundos de derrumbe para sepultar la bonanza y transformar el poblado en un esqueleto de madera y lámina. Quienes pudieron se marcharon la misma semana del accidente. Mi padre no. Él había enterrado a su madre allí, y creía que marcharse era desprenderse de lo último que aún lo anclaba al mundo, de modo que se instaló en una casucha distante, junto a un arroyo que en verano olía a herrumbre, y se alimentaba de la caza menor y de un huerto raquítico que apenas sobrevivía al sol inclemente. Durante el día, el viento traía un silencio casi apacible. Por la noche, esa misma calma se convertía en una cúpula opresiva, como si el valle entero contuviera la respiración. Las primeras semanas tras la tragedia fueron densas de dolor, pero soportables. Fue después, cuando la mina quedó sellada con gruesos tablones que rezumaban brea, cuando los ruidos empezaron. Al principio eran murmullo, golpes sordos, casi latidos que mi padre adjudicó a pequeños desprendimientos internos. Más tarde, aquellas sacudidas se volvieron rítmicas y feroces, como martillazos en una puerta imaginaria. Cada noche parecían más cercanas y más impacientes. Se convenció de que todo tenía una explicación física. El cobre al oxidarse, las vetas reacomodándose, la presión de las capas. Pensar lo contrario habría significado aceptar que algo había sobrevivido al derrumbe. Sin embargo, una madrugada de octubre de 1976, los golpes alcanzaron tal estruendo que el suelo de su choza vibró. El agua del cántaro tembló como si alguien la agitara. Mi padre se levantó sobresaltado, tomó la lámpara de aceite y, empujado por una mezcla de curiosidad y miedo, caminó hacia el corazón oscuro de Santa Teresa. El pueblo era un cadáver varado entre montes. Las casas abandonadas mostraban interiores desollados por el polvo. Las ventanas crujían al menor soplo y el aire olía a cal quemada. No se escuchaba más que el crepitar de la lámpara y, por debajo, ese martilleo subterráneo que parecía marcar el paso de un ejército invisible. Cada uno de esos golpes se le clavaba en los nervios. Aún así, siguió avanzando hasta la boca de la mina. Las maderas que la sellaban estaban arqueadas hacia afuera, como si algo al otro lado empujara, sin descanso. De entre las rendijas brotaba un vaho tibio, impregnado de azufre y metal. Mi padre sintió que un sudor frío le recorría la espalda. Aún así, se acercó lo suficiente para apoyar la mano en la superficie áspera del tablón central. Al instante, el golpeteo se detuvo, y el silencio resultó más aterrador que el estruendo previo. Entonces lo vio. Un resplandor tenue, azulado, que serpenteó entre las endijas antes de extinguirse igual de rápido. Y lo siguiente fue una concentración de sombras, siluetas humanas surgiendo como manchas de tinta tras el tablón principal. No eran cuerpos sólidos, pero tampoco simples, fantasmas evanescentes. Se distinguían los cascos polvosos, las lámparas rotas,
los overoles desgarrados. No parecían pedir ayuda. Los gestos de sus rostros sin rasgos reclamaban compañía, una presencia viva a la que aferrarse. Mi padre sintió que la sangre le espesaba, que el corazón golpeaba sin ritmo. Hubiera huido entonces, pero no respondían sus piernas. Algo luminoso, imposible de definir, escapó del interior de la mina, le rozó el pecho y cortó el aire con un silbido helado. Ese destello lo sacó del trance. Soltó la lámpara y corrió. No miró hacia atrás hasta alcanzar el arroyo. Allí, jadeante, creyó escuchar pasos sobre la grava. Al voltear solo halló la noche y el rumor del agua. Sin embargo, el miedo ya había echado raíces. No durmió en toda la madrugada. Al amanecer, mientras empaquetaba lo poco que poseía, notó en el espejo que sus ojos habían adquirido un matiz rojizo, como si el polvo de la mina se hubiera incrustado en sus pupilas. La huida lo llevó primero al este, por un camino de terracería que bordeaba cerros pelones. Al mediodía llegó a un puesto de abarrotes en la comunidad de Nácori Grande. Allí compró agua y pan dulce. Mientras bebía, comentó lo ocurrido con el tendero. El hombre, un anciano de barba amarillenta, le contó una versión de la tragedia que mi padre desconocía. Se decía que tras el derrumbe, varios mineros sobrevivieron días enteros atrapados sin luz ni oxígeno suficiente. Algunos, desesperados, se abrieron la piel con las herramientas en busca de agua corporal. Otros enloquecieron y se atacaron entre sí. Cuando por fin se ordenó sellar la entrada, aún se escuchaban gritos desde el interior. El cierre se justificó como medida de seguridad, pero en realidad fue un intento de callar aquel horror. Mi padre continuó su viaje. Pasó un mes moviéndose entre rancherías, vendiendo utensilios y ofreciendo su fuerza de trabajo. Cada noche, antes de dormir, se convencía de que los ruidos no lo seguirían. Sin embargo, al apagar la vela, comenzaba a oír un golpeteo amortiguado que emergía de la tierra misma. Golpes lentos, pacientes, como un recordatorio de aquello que había visto. A veces los acompasaba con su propio pulso, creyendo que era una percepción interna. Aún así, el sonido no remitía hasta que despuntaba el sol. Los meses se volvieron años, y mi padre formó un nuevo hogar en la periferia de Hermosillo, trabajando de velador en una bodega de granos. Volvió a casarse, nací yo, crecí lejos de la sierra. Pero cada tanto él despertaba empapado en sudor, asegurando haber escuchado picos chocando entre sí, o voces roncas que silbaban su nombre. Nunca regresó a Santa Teresa de la Cumbre. Aún así, la mina parecía seguirlo a donde fuera. Cuando le preguntaba por esos episodios, cambiaba de tema. Hasta la noche de su fiebre final, cuando por fin me relató todo. Lo hizo con voz apagada, casi sin pausas, como si las palabras hubieran estado fermentando demasiado tiempo en su garganta. Describió el resplandor entre las tablas, el contacto helado del aire cargado de azufre, la certeza de que aquellas sombras no buscaban salvación sino compañía eterna. Mientras hablaba, sus ojos vidriosos parecían anclados a un punto en la pared, como si contemplara un túnel que solo él podía ver. Terminó su confesión antes de que amaneciera. Me pidió encarecidamente que jamás permitiera que nadie organizara excursiones hasta la vieja mina. No es curiosidad lo que hallarían, murmuró. Es un contrato que no pueden romper. Cuando intenté convencerlo de que había sufrido un trauma y de que todo tenía explicación geológica, su mirada se endureció con un matiz distinto, casi animal. No fue imaginación, susurró. Lo que vive ahí abajo necesita el calor de los vivos. Yo les advertí que no volvería. Quizás por eso aún respiro. Murió a los 3 días, durante un crepúsculo encendido. Esa misma tarde, mientras acomodaba sus últimas pertenencias, encontré dentro de un baúl la lámpara de aceite que había abandonado junto a la mina. El cristal estaba astillado. Sin embargo, al tocarlo, se estremeció un tintineo casi imperceptible, como si alguien golpeara el vidrio desde dentro. La dejé donde la encontré,
Han pasado 27 años desde su fallecimiento y aún no logro dormir bien cuando la noche se queda demasiado quieta. El golpeteo vuelve en ráfagas, lejano pero firme. Lo escucho a veces entre sueños, otras cuando cierro los ojos para descansar unos minutos durante el día. Intenté descartar la idea de que fuera hereditario, un eco sembrado por la historia de mi padre, hasta que ocurrió algo que ya no puedo ignorar. La semana pasada, revisaba unos mapas en línea cuando descubrí que varios excursionistas planean grabar un documental sobre pueblos fantasma de Sonora. En la lista de ubicaciones destacaba Santa Teresa de la Cumbre. No soy un hombre valiente, pero tampoco permitiré que alguien más baje a ese infierno sin saber lo que acecha. Redacté una carta anónima pidiendo que cancelaran la visita. Expliqué sin demasiados detalles el peligro. No sé si me creerán, tal vez al igual que yo en otro tiempo, necesiten sentir el golpe de la tierra en los huesos para entender lo que mi padre intentó advertirme. Esta noche escribo estas líneas en un cuaderno escolar. El reloj marca las 3. La casa está en 1900, silencio y sin embargo, percibo un rumor que sube desde el subsuelo, como si la corteza misma latiera. Sé que los mineros siguen allá abajo, atrapados fuera del tiempo, sedientos de compañía, y aún sin haber pisado nunca esa galería, siento que me nombran igual que nombraron a mi padre. Quizá el vínculo sea inevitable. Quizá cada generación de nuestra sangre cargue con la promesa de un relevo. Si alguna vez el golpeteo se hace demasiado fuerte, si la lámpara de aceite vuelve a tintinear por sí sola, entenderé que mi turno ha llegado. Entonces escribiré el nombre verdadero de ese pueblo y lo quemaré con esta lámpara rota, con la esperanza de que las cenizas sellen, por un instante más, la puerta que jamás debió abrirse. Porque, y esto lo sé con una certeza que me hiela la médula, hay golpes que no provienen de la roca, sino de algo que aguarda en la oscuridad sin rostro, deseando la piel y el aliento que perdió bajo toneladas de cobre. Y cada vez que el martilleo despierta, los cimientos del mundo parecen moverse solo 1 milímetro. Pero ese milímetro basta para recordarme que la tierra no olvida a sus muertos. Nunca he contado esto sin sentir cómo se me enfría la sangre, pero creo que ya es hora de sacarlo de mi pecho. Corría el año 1998 y yo tenía 17 años. Vivíamos en San Miguel del Mezquite, un rancho perdido entre los cerros de Zacatecas donde las noches son tan oscuras que parece que el mundo termina en la orilla de la milpa. Mi hermano mayor, Rogelio, era el orgullo de mi madre hasta que empezó a juntarse con Santiago, el yerbero, un curandero que trabajaba en los bailes de la feria haciendo limpias con ramas de pirul. Papá lo odiaba porque decía que se robaba la fe de la gente humilde. Una tarde, después de una discusión que sacudió la casa, Rogelio se largó sin despedirse. Tenía 19 años y un resentimiento que podía verse en la forma tensa de sus hombros cuando se alejó por el polvoriento camino. Los primeros meses recibimos apenas 2 cartas escritas con una letra temblorosa. Decía que estaba aprendiendo el arte antiguo y que no nos preocupáramos. Después, silencio. A mi madre se le quebraba la voz cada vez que oía un trote de caballos por la terracería creyendo que podría ser él, pero nunca lo era. Pasaron casi 3 años. En ese tiempo crecí más deprisa de lo que quise, ayudando a papá con el maíz y cuidando las 4 cabras que nos daban para vivir. El rancho, mientras tanto, se llenaba de historias siniestras. Hablaban de un animal que se veía entre los agaves, una figura grande, erguida, cubierta de pelo y con la cabeza de coyote. Decían que salía cuando el viento soplaba caliente, justo antes de que el monte se incendiara con el atardecer. Una noche de abril, cuando las flores de mezquite sueltan un polvillo dulce que se pega a la garganta, desperté sobresaltado por los balidos desesperados de las cabras. Corrí descalzo hasta el corral alumbrándome con una lámpara de petróleo. Lo que vi no lo podré borrar. 3 animales yacían abiertos de canal, como si alguien hubiese trabajado con bisturí. La tierra era una esponja que no absorbía tanto, rojo.
No hallé cercas rotas ni huellas humanas. Solo un olor a lana quemada y un cerrojo suelto que colgaba balanceándose. Sentí el estómago hundirse. Volví corriendo a la casa, pero no quise llamar a mis padres. Algo me dijo que guardar silencio era de algún modo más seguro. Al día siguiente, la noticia voló más rápido que las parvadas de chachalacas. Pero hubo algo aún peor. En el pueblo vecino, El Terrero, encontraron a un hombre tirado junto a la antigua noria. Tenía la ropa bañada en sangre seca, los ojos perdidos como quien mira fuego lejano. Era Rogelio. Cuando papá y yo llegamos, lo reconocí por los botines desgastados. Se aferraba a una petaca de mezcal barato y deliraba palabras sin sentido, excepto una que repetía como un niño febril: lumbre, lumbre, lumbre. No vimos heridas en su cuerpo, apenas unos arañazos en los brazos, como ramas que lo hubiesen rasgado. La sangre era de otro. Contra la voluntad de papá lo llevamos a casa. Mi madre dijo que si Dios nos ponía aquella prueba, era porque debíamos cargarla. Rogelio duró 2 días tirado en el catre, mascullando rezos torcidos y aferrado a la botella. Cuando al fin abrió bien los ojos, lo primero que hizo fue reír con una voz que no era la suya. Yo estaba solo en la habitación. Esa risa me llenó el pecho de cenizas. Le pregunté qué le había pasado, y él me miró como si me viera a través, tan hondo que creí que adivinaba la última mentira que había dicho en mi vida. Murmuró algo sobre una promesa que no pudo cumplir y sobre el precio que se paga cuando uno juega con fuegos ajenos. Esa misma madrugada volvió a escaparse. En la cocina quedaron sus huellas viscosas, mezcladas con arena negra como si hubiera pisado brasas. Papá dijo que era la gota que derramaba el cántaro, que no permitiría más males de brujos en la casa. Pero antes de que pudiera siquiera terminar la frase, los perros del rancho empezaron a aullar. Un coro largo, doliente, como de duelo anticipado. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda al recordar los chismes del ser peludo de cabeza canina. Apretamos la puerta con barra y cierres, y apagamos la lámpara para que pareciera que no había nadie. Afuera se oyeron pasos pesados que crujían las piedras. Después, un golpe contra el granero. Luego, silencio. Apenas respirábamos. Mi madre rezaba en voz tan baja que apenas movía los labios. Cuando pensé que todo había acabado, algo arañó el zaguán. 3 rasguños lentos que se arrastraban sobre la madera. No puedo describir el frío que me invadió al reconocer aquel patrón, igual al de las cabras destazadas. Alguien o algo olfateó el aire detrás de la puerta. Sentí el olor agrio y espeso de la sangre seca mezclado con licor fermentado. Duró un par de eternidades y finalmente se alejó, dejando un gruñido hondo, casi humano. Al amanecer salimos, temblorosos, a revisar. El granero tenía la puerta arrancada de un solo tirón. Dentro hallamos las costales de maíz rotos, el grano esparcido, y sobre él, un rastro de huellas descalzas que terminaban en un círculo chamuscado, como si alguien se hubiera parado envuelto en fuego. Papá juró que era Rogelio, que ahora se había convertido en un nahual de mala entraña. Decía que el yerbero lo habría iniciado en artes prohibidas y luego lo habría condenado. Mamá, rota de pena, insistía en que su hijo seguía siendo un pobre enfermo, pero la gente del rancho no perdona. Esa tarde llegó un grupo de hombres con machetes y rifles viejos. Decían que debíamos entregar al brujo de lumbre o lo cazarían como animal. Yo temblé al pensar que hablaban de mi hermano. Para ganar tiempo, juré que no sabíamos dónde estaba. Se marcharon prometiendo volver. Esa noche, mientras la luna menguaba como una uña desgastada, escuché pasos en el patio. Me asomé por la rendija de la ventana y lo vi. Rogelio estaba de pie, bajo el mezquite, cubierto de polvo blanco, casi desnudo, con el torso lleno de símbolos pintados con cal. Sus ojos parecían brasas. No era el monstruo de pelo y hocico que describían los rumores, pero había algo inhumano en su quietud, en la forma en que el humo invisible salía de su boca cada vez que exhalaba. Me vio. Alzó la mano, y por un instante creí que me llamaría por mi nombre.
En vez de eso se llevó el dedo índice a los labios pidiendo silencio. Luego apuntó hacia el corral y negó con la cabeza, como advirtiéndome que no saliera. De pronto los perros volvieron a aullar, y detrás de la casa de los vecinos se levantó un alboroto. Gritos, disparos, relinchos. Olí humo fresco. Rogelio se internó entre los magueyes con pasos ligeros. Yo quise correr tras él, pero una fuerza me clavó en la tierra. Escuché relámpagos de escopeta y el chillido de algo que jamás había oído. Mitad rugido, mitad risa. Después otra vez silencio. El mismo silencio brutal que queda después de las tormentas. Cuando los gallos cantaron, fuimos a ver qué había sucedido. Encontramos al vecino Julián con la barba chamuscada, murmurando que el diablo se alzó entre nosotros. A un lado, su establo convertido en esqueleto negro y las vacas muertas sin una gota de sangre dentro. Las autoridades vinieron a la tarde siguiente, pero se fueron rápido, diciendo que todo era cuento de borrachos. Los hombres del rancho, sin embargo, formaron cuadrillas para buscar al responsable. Alcanzaron a Rogelio en la ladera del Cerro La Culebra cuando el sol empezaba a caer. Yo iba con ellos, obligado por papá, y todavía me tiemblan las manos al recordarlo. Lo hallamos arrodillado frente a una fogata diminuta. Entonaba un canto en un idioma que no conocía. Tenía los brazos cubiertos de rasguños y una mirada tan resignada que parecía anciano. Cuando nos vio, sonrió triste y dijo apenas: «Quédate, atrás, hermano». No hubo tiempo de moverme. Julián, lleno de coraje, detonó su escopeta. El plomo impactó en el pecho de Rogelio y lo derribó sobre la candela. Hubo un destello, un soplo de aire caliente, y luego, nada. Donde cayó, solo, quedó un círculo de ceniza perfecta. Ni sangre ni cuerpo, nada. Los hombres retrocedieron santiguándose y murmurando que habíamos matado un embrujo. Yo caí de rodillas, con un grito que se me ahogó porque no nació de la voz sino del fondo del estómago. Sentí que una parte del rancho se apagaba con ese fuego. Esa noche, la última de abril, dormimos con las puertas abiertas para demostrar que ya no había nada que temer. Sin embargo, yo no pude conciliar el sueño. Afuera, en la lejanía, seguían gimiendo los coyotes de la sierra, pero entre sus voces distinguí un lamento humano, bajo, interminable, como quien arde sin consumirse. Han pasado 27 años. El rancho se vació. Mis padres murieron. Las tierras se vendieron y San Miguel del Mezquite es apenas un puñado de casas vacías. Yo me fui a la ciudad, estudié contabilidad, tuve hijos que jamás han probado la oscuridad verdadera. A veces, cuando cierro los ojos, siento el olor a lana sangrada y escucho el crujir de la puerta del granero. Entonces sé que mi hermano aún anda entre los cerros, mitad hombre, mitad brasa, buscando un último sorbo de mezcal para apagar la sed que le dejó la lumbre. Y en esas noches, abrazo a mis hijos más fuerte, porque el miedo nunca se vence, solo se hereda. No sé qué, era Rogelio, tal vez un nahual, tal vez un muchacho roto por la vida, poseído únicamente por su propia rabia. Lo que sí sé es que cada primavera, cuando el viento se vuelve tibio y el polvo se pega a la piel, un perro enorme con ojos rojos ronda los corrales de Zacatecas. Dicen que sus pisadas huelen a humo, y que si lo sigues, encuentras un círculo de ceniza y una botella vacía. Juro que es verdad, porque yo lo vi, y aún no puedo dormir sin que el rechinar de la madera me despierte sudando, seguro de que mi puerta volverá a sentir 3 arañazos lentos y profundos, reclamando la deuda que aún me ata a la lumbre. Nunca pensé que una anécdota familiar pudiera arrebatarme el sueño durante años, pero todo cambió la madrugada del 23 de diciembre de 2004, cuando acepté pasar las fiestas con mis tíos en su rancho, La Herradura, a 200 kilómetros de Jerez, Zacatecas. Yo tenía 14 años y deseaba aquel aislamiento rural, noches despejadas, olor a leña y el galope lejano del agua en los canales de riego. Llegamos al anochecer. Mis tíos dejaron encendidas las lámparas,
del corral porque las mulas se inquietaban con los coyotes. Sin embargo, en aquel resplandor pálido se ocultaba algo más que animales. Soy insomne. El primer día, después de recorrer el pueblo y ayudar con mandados, me acosté en la habitación que daba al potrero. Hacia las 2 de la mañana el frío me arrancó de un sueño ligero. Enredado entre cobijas, di un tirón tan brusco que el edredón cayó al piso. Al agacharme para alzarlo, mis ojos toparon con el ventanal. Debí parpadear varias veces para creerlo. A unos metros, sobre la hierba escarchada, se erguían figuras cubiertas por sábanas blancas. Eran altas, inmóviles, tanto que pensé en estacas con telas para espantar pájaros. Conté 16 antes de que un escalofrío me hiciera cerrar las cortinas. El corazón latía, pero había aprendido a callar mis miedos. Me envolví de nuevo y fingí que nada era real. A la mañana siguiente, el rancho olía a café de olla y pan de campo. Mientras untaba mantequilla en una pieza humeante, solté casi como broma: anoche sus espantapájaros se pusieron elegantes. Mi tío Lauro detuvo la taza en el aire. Me miró con tal severidad que sentí temblar la mesa. Murmuró: esos velos no se tocan. Nada más. No pregunté. El silencio que siguió resultó más pesado que cualquier explicación. Los días avanzaron tranquilos. Yo paseaba al pueblo, compraba víveres y hacía amistad con los niños que jugaban cerca del kiosco. De noche, sin embargo, me costaba dormir. En ocasiones oía un roce afuera, como si la brisa arrastrara tela contra las bardas. No abría la ventana. Me escondía bajo la manta hasta que llegaban los primeros gallos. Cada amanecer prometía preguntar, pero la mirada de mi tío clavada en la nuca bastaba para disuadirme. La Navidad llegó sin más anécdotas. Regresé a la ciudad convencido de que mi mente había mezclado sueño y penumbra. Durante años no volví a la herradura. La vida siguió. Preparatoria, universidad, empleo. El rancho quedó como un recuerdo difuso. Todo renació en 2019, cuando Lauro falleció de un infarto fulminante. Viajé al funeral con mi prima Clara. La tristeza de mi tía Josefina se entremezclaba con un cansancio extraño, como si cargara un secreto demasiado pesado. Aquella noche nos quedamos con ella, para acompañarla. Después del rosario, sentados junto a la estufa, Josefina se aferró a mi brazo. Sin que yo preguntara, comenzó a hablar. Contó que, décadas atrás, una plaga de comadrejas devastó el gallinero. Lauro se levantó varias madrugadas para cazarlas. En una de esas rondas vio lo que creyó ropa tendida en el potrero. Se acercó y percibió un olor espeso, parecido a tierra mojada. Quitó de un tirón la tela a la figura más cercana y descubrió nada, ningún poste, ningún cuerpo, solo la sábana flotando unos segundos antes de caer sin forma al suelo. El susto lo hizo retroceder. Al alzar la vista, las demás figuras se habían desplazado un paso hacia él, aunque ningún pie las sostuviera. Corrió a la casa, echó cerrojo a todas las puertas y, al amanecer, no quedó rastro de velos ni de huellas. Desde entonces, continuó Josefina, los visitantes regresaban. A veces tardaban 2 meses, otras medio año. Siempre aparecían, en número impar y con luna creciente. Con cada visita se acercaban más a la vivienda. Lauro les dejó de gritar. Comprendió que sus palabras no llegaban a oídos humanos. Simplemente rezaba frente a la ventana, velador en mano, hasta que el alba borraba las siluetas. Jamás volvió a destapar una. Mientras Josefina hablaba, el viento golpeaba los cristales del corredor. Clara y yo intentamos restar importancia, aunque el escalofrío subía como mercurio. Mi tía añadió que, curiosamente, la última aparición sucedió 2 años atrás, después de una cirugía que casi le cuesta la vida a Lauro. Aquella madrugada las figuras se agruparon tan cerca que podían tocar la pared. A la mañana siguiente él amaneció sano, casi jovial, como si algo le hubiera concedido tiempo extra. Desde esa fecha no volvió a ver los velos, hasta el día de su muerte, pues ella juraba haberlos divisado al fondo del corral cuando los paramédicos confirmaron el deceso. No dormí.
Salí al patio con una linterna vieja. El aire olía a heno húmedo y a motor de riego. Caminé hasta donde recordaba haber visto aquellas formas 15 años antes. El césped estaba aplastado en círculos irregulares, como si algo pesado hubiera permanecido de pie durante horas. Mis botas crujían y en cada paso la oscuridad parecía tensarse. Volví a la casa convencido de que la memoria me jugaba sucio, pero un detalle me heló. Al sacudir la suela en la entrada, una hebra blanca, finísima y húmeda, quedó prendida en el tacón. Recordaba ese tacto viscoso. Era idéntico al que sentí al recoger mi edredón infantil la noche de 2004. Meses después, Josefina decidió vender el rancho. Antes de firmar los papeles me pidió un favor: quemar la bodega donde se guardaban aparejos inservibles. Quería dejar el terreno limpio y evitar accidentes. Acepté. Un domingo de abril llevé gasolina y cerillos. La construcción de adobe y teja estaba casi en ruinas. Al abrir la puerta, una corriente fétida me empujó. Dentro había herramientas oxidadas, costales de grano roído y, colgadas en perchas de alambre, 20 sábanas amarillentas. El polvo las cubría, pero una humedad reciente les daba peso, como si alguien acabara de escurrirlas. Retrocedí. Algo en mi interior gritaba que no las tocara. Bebí aire y vacié el combustible sobre la madera. Encendí un fósforo. La llama corrió impaciente. Salí y cerré la tranca. El tejado crujió. Las vigas lanzaron un lamento y, entre el chisporroteo, escuché un sonido imposible. Telas agitándose sin viento. No volteé. Las llamas devoraron la bodega hasta el amanecer. Creí que todo había terminado, pero las pesadillas empezaron la semana siguiente. Siempre eran iguales. De pie en medio de un sembradío, veía aproximarse figuras cubiertas con sábanas. No tenían rasgos, solo un contorno que parecía absorber la débil luz nocturna. Al despertar, hallaba mi camiseta empapada en sudor y a veces fibras blancas pegadas a mis brazos. El médico habló de estrés postraumático. Yo sabía que era otra cosa. La confirmación llegó el 1 de noviembre de 2020. Confinados por la pandemia, celebrábamos el Día de Muertos colocando ofrendas en el patio trasero de mi casa, en Zacatecas capital. A las 3 de la madrugada, salí a apagar las veladoras por seguridad. La calle estaba desierta, negra. Sin embargo, un resplandor blanco atravesó la reja. Enfrente, junto al poste de luz, se erguía una solitaria figura cubierta con una sábana. No hacía viento, pero la tela ondulaba como si respirara. Di un paso atrás y la bombilla del poste se fundió. El silencio se volvió absoluto. Solo mi respiración rompía la noche. La figura no se movió. Cerré la puerta, atranqué y desde 1900 la rendija. Pude verla todavía, inmóvil. Cuando amaneció ya no estaba, aunque el pasto mostraba la misma marca aplastada del rancho. Desde entonces, vivo en alerta. No importa dónde vaya, cada vez que la luna asciende a la mitad de su ciclo, siento la presencia detrás de las cortinas. A veces, al cruzar una avenida, el reflejo de los escaparates me delata un velo blanco escondido entre los peatones. No me atrevo a confrontarlo. Temo que si alguna vez levanto esa tela, descubra que debajo no hay vacío, sino la sombra que me reclama desde niño. He aprendido a dormir con las luces encendidas, pero el sueño se rompe al mínimo crujido. Entonces recuerdo la advertencia de mi tío: esos velos no se tocan. Y entiendo que la distancia entre la vida y aquello que aguarda de pie en lo oscuro se mide apenas en el grosor de una sábana. Dicen que los vivos escogemos nuestros fantasmas. Yo no los elegí. Ellos me eligieron a mí en aquella madrugada helada. Me observan pacientes y sé que avanzan, aunque sus pies nunca toquen el suelo. Tal vez el día que consigan situarse junto a mi cama se detenga la historia. O tal vez, como ocurrió con Lauro, se marchen satisfechos después de reclamar lo que vinieron a buscar. Mientras tanto, permanezco aquí, escribiendo con los párpados inflamados por el insomnio, tratando de advertir a quien lea estas líneas. Si alguna noche ves algo erguido, cubierto de blanco y demasiado quieto, no te acerques. No hables.
porque créeme, nada debajo es mucho peor que algo y el vacío puede seguirte toda la vida. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.